Es imposible encontrar a un paraguayo, a una paraguaya que alguna vez no haya visto un luisón o un Ujú, lobisomem, un hombre lobo, que acá le decimos luisón, ¿verdad? ujú, La O nasal es la que elimina la N, luisón, ¿verdad? ujú. Y ese luisón acá se presenta de muchas maneras. La gente dice, por ejemplo, si ese luisón le pasa a uno por entre las piernas, lo convierte a uno en luisón. Mm. Si te lame la frente, también, chao, ya sos un nuevo luisón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este podcast de Vivir en Paraguay, el podcast donde hablamos de Paraguay, conocemos Paraguay, hablamos con protagonistas de Paraguay, para que si eres un extranjero que está pensando en venir a Paraguay tengas una visión lo más completa posible y si eres uno de nuestros muchos amigos paraguayos, pues que continúes tú también estando en relación con tu país. Hoy tenemos un invitado que conoce profundamente este país y desde una perspectiva que a mí personalmente me fascina. Profesor doctor David Galeano Olivera. Y déjame que te hable algo de él. Mira, te voy a comentar que el profesor David es lingüista, antropólogo, filólogo y educador paraguayo y ha dedicado más de 5 décadas a la enseñanza, investigación y difusión del guaraní, idioma que considera esencial para comprender la identidad del Paraguay. Además, es fundador y presidente del Ateneo de Cultura y Lengua, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, desde 1985, es decir, haz los cálculos, pero ya van unos cuantos años. 40. 40, eso es. Y el doctor Galeano ha sido pionero en iniciativas de atención, que esto es curiosísimo, como la creación de la versión en guaraní de la Wikipedia, que todos conocemos, y la traducción del navegador Mozilla Firefox al guaraní. Su labor ha sido reconocida con múltiples distinciones, incluyendo la Orden Nacional al Mérito Comuneros y el título de Hijo Dilecto de Asunción. Bueno, hoy tenemos el honor de conversar con él para explorar las profundidades del alma paraguaya a través de ese prisma que supone el idioma guaraní. Muchas gracias, David, por estar aquí. Un placer, Jacinto, y un saludo a todos los que nos están acompañando. Sí, que son muchos, Sí. que son muchos. David, puede parecer una obviedad, profesor, que en Paraguay uno tenga interés en el guaraní, pero la realidad es que su interés es muy acentuado desde hace décadas. ¿Qué le motivó a dedicar su vida al estudio y la promoción, la difusión del idioma guaraní? Ya. Yo provengo de una familia de extracción rural, comúnmente campesina, dicho acá en Paraguay, y mis padres nacieron, uno de ellos en una comunidad muy distante, en el departamento de Caazapá, en una ciudad con nombre, ya Caazapá, un nombre guaraní, Yutí es el otro nombre guaraní, allí nació él. Mi madre, por su parte, nació donde alguna vez se elevó y se puso de manifiesto una de las misiones jesuíticas del Paraguay, en la ciudad de Trinidad, en Itapúa. Y ambos eran guaraní hablantes. Yo crecí en ese medio, viví un corto tiempo en Asunción, luego por razones familiares me tocó vivir un buen tiempo en Yutí, donde todo lo que significaba vivir era en guaraní. No tenía otra herramienta más que el guaraní. Y bueno, ya para estudiar llegué acá a Asunción, hice mis estudios primarios, y en los secundarios me tocó realizar en el Colegio Nacional, que es un colegio muy importante en Paraguay, donde el que en este caso postulaba a desarrollar entonces el primero de los 6 años tenía que optar una lengua Ujú. que era la que lo iba a acompañar por 6 años. En mi caso iban a ser 6 años. Y las opciones eran inglés, francés y guaraní. Bueno, y pasó algo muy interesante que marcó siempre el rumbo de mi vida, que mi padre en algún momento me dijo, diciéndome justamente en guaraní, Dereñe ebe guaranime, ¿y qué guaranime? Vos hablás más en guaraní, metete a estudiar guaraní. Entonces, ya en el colegio, teniendo 13 años, hasta los 17, 18 años, cursé guaraní. Eso mismo hizo que después, ya por una especie de afecto al guaraní, tuviera que hacer el profesorado de lengua guaraní. Y yo, teniendo prácticamente 19 años, ya era profesor de guaraní. Y empecé una carrera que hasta hoy resultó apasionante, Ujú. desafiante,
Es como una tremenda aventura donde uno no sabe precisamente qué va a encontrar en el derrotero, en el camino. Hubo en este caso una serie de circunstancias demasiado agradables, muy positivas y otras veces también de las más complicadas. Pero esa es un poco la razón que de alguna manera me vinculó al guaraní. Ya de hecho en la familia y luego ya en los estudios. Y es interesante esa difusión del guaraní, porque ahora estamos en pleno siglo XXI, ya 2025, cuando estamos grabando este capítulo, en el que el guaraní se enfrenta a los desafíos de un mundo globalizado, de extranjeros que venimos y que no conocemos el idioma y que algunos sí queremos aprenderlo, otros menos, pero bueno, la convivencia también con los anglicismos. Es un momento, debe ser quizás lingüísticamente como emocionante, ¿verdad? Para el guaraní. Es como un laboratorio vivencial, ¿eh? Las cosas van ocurriendo y a la vez vamos analizando, estudiando todo lo que va ocurriendo, ya desde una perspectiva lingüística y antropológica. Por una parte, creo que es muy importante recordar a todos los que nos están acompañando en este momento que en términos demográficos y de acuerdo al último censo nacional, casi el 80%, y un poco más según algunos ya, de la población del Paraguay es guaraní hablante. Pero en ese 80% hay un 40% que es monolingüe guaraní, se comunica exclusivamente en guaraní. Y luego tenemos un porcentaje también importante hoy de hablantes en castellano y en el español, y hablamos de aproximadamente un 28,5%. Y una parte de la población también nativa, indígena, que llega a más o menos 1,4%, en números 140.000 habitantes en Paraguay son nativos indígenas, que otra vez tienen una diversidad lingüística, porque no Ujú, solamente guaraní se habla en el ámbito de las ujú. sociedades nativas. Sin embargo, en los 140.000, aproximadamente 100.000 hablan guaraní. O sea, su lengua materna es el guaraní. Y allí está el hecho, el fenómeno notable, que normalmente también llama la atención, independientemente al caso tan interesante que se plantea contigo y con la gente que sigue toda esta trayectoria, esta labor que estás haciendo, de interesarse, de conocer la lengua. Hay un fenómeno que siempre llamó la atención. ¿Cómo es que hoy apenas 100.000 personas nativas sean las que restan de una gran nación que siguen hablando su lengua original? Sin embargo, esa lengua hoy en día es hablada por prácticamente el 80%, ¿verdad? O sea, restémosle el 1% y Ujú. 79% del Paraguay sigue hablando guaraní sin ser población nativa indígena. Y eso muestra un fenómeno muy interesante, varias veces estudiado, perdón, donde hay un hecho que, repito, llama la atención del mundo. Se ha dado, por ejemplo, con el quichua o con el aymara, con otras lenguas, pero el fenómeno en el caso del quichua es que hay un 70% de hablantes nativos. Ujú, En el caso del Paraguay, el 1% es población nativa y el ujú, 79% es población mestiza ya paraguaya, ujú. que no tiene nada, ningún vínculo, digamos, directo con algún nativo indígena. Y ese es el fenómeno que hoy llama la atención y que, sobre todas las cosas, muestran una realidad social, cultural del Paraguay que está muy, muy vinculada al guaraní. Ujú. Pero lo que tampoco, un poco para aquellos que nos acompañan, repito, no tiene que ser un motivo de entrar en la duda de decir conviene o no conviene, conviene. No es una lengua complicada para nada, es una lengua muy sencilla y sobre todas las cosas tiene unas características sorprendentes que cualquiera que conoce esas características prácticamente no va a tener ningún problema para comunicarse en guaraní. Yo le suelo decir a todo el mundo, con 350 palabras, Ujú. una persona se comunica en guaraní. Y el caso es que parece complicado, David, porque yo suelo decir la anécdota Sí, de que uno a veces hay idiomas que sin conocerlo agudiza el oído y puedes entender algo, ¿no? Esto, sí, por ejemplo, nos pasa a los que hablamos español con el italiano. Hablas italiano, tal, claro. o en el caso de España, donde yo procedo, Mm, pues está el catalán, sí, que uno no puede hablar catalán o entenderlo, pero si pone buena voluntad, entiende algo. Yo comparo a veces
hago una burda comparación del guaraní con el euskera, Sí, sí. que es un idioma que uno intenta, Es complicado. pero no llega. Pero me gusta este mensaje, ¿no? Ujú. De que los extranjeros que queramos aprender el idioma, que no demos por hecho de que es inaccesible, sino que es posible aprenderlo y comunicarnos en él. Claro, allí hay una cuestión interesante en lo que mencionaste. ¿Cómo es que, por ejemplo, obviamente, hablando de las lenguas neolatinas, están emparentadas, ¿verdad? Qué sé yo, el español con el portugués, con el Ujú. italiano, en fin, relativamente hablando, nos resultan complicadas esas lenguas al momento de hacer un pequeño esfuerzo y entenderlas. Acá se trata de una lengua diferente al castellano, no pertenece a la misma familia, por consiguiente estamos hablando de un tronco diferente. Sin embargo, hay ciertas cuestiones interesantísimas, ¿verdad? El castellano, por ejemplo, tiene para el aprendizaje unas dificultades bastante importantes. Una de ellas tiene que ver con la cantidad de verbos irregulares. Ujú. Son más de 2000 según la Academia de la Lengua Española. El guaraní tiene apenas 6 y uno es absolutamente irregular. O sea, el sueño de un lingüista es encontrarse con una lengua lo más, digamos, regular posible. Y el guaraní se aproxima mucho a eso. Hay un solo verbo irregular al final y Ujú. 5 que son más o menos irregulares. Esa es una ventaja. En la escritura, el castellano tiene, por ejemplo, más de 4000 reglas al final, pues son casi 100 reglas ortográficas y las excepciones suman más de 4000. El guaraní tiene 4, ¿verdad? Entre 4000 y 4 es Sí. fácil de decir, bueno, está más fácil y obviamente está mucho más complicada. Por ejemplo, la palabra más complicada en cualquier idioma del mundo es el verbo, Ujú. porque tiene varios matices, indica número, persona, tiempo, presente, pretérito, futuro, modos, indicativos, subjuntivos, formas, todo eso se puede leer en el verbo. En el caso del guaraní es una cuestión muy sencilla y hago una simple comparación ya. Esto como para que aquella persona que nos está siguiendo diga, porque es fácil, ¿verdad? Mm. Yo voy a tratar de convencerles de acá. Bueno, al conjugar un verbo en castellano, hablo Ujú. de los regulares, de los irregulares que Dios se apiade de cada uno, ¿verdad? Pero de los regulares están los que terminan en ar, en Eso er es. y en ir, ¿verdad? En el guaraní ese problema no existe porque todos tienen una sola forma. Al conjugar en castellano, yo por ejemplo tomo la palabra, el verbo caminar, ¿verdad? El infinitivo, y hasta la n, camin. ¿Y qué hago? Le agrego las desinencias, los sufijos. Digo, camin o camino. Camin as, caminas. Camin a, camina. Caminamos, caminamos. Bueno, ese fenómeno en guaraní, en adelante para la persona que va a venir, tiene que saber que la variación no se produce al final, sino que se produce al principio. Y yo utilizo unos prefijos que son igualitos a o, as, a, amos. Que en Ujú. guaraní son a, re, o, por ejemplo, para las tres primeras personas. Y digo a, y el verbo es guatá, el verbo no cambia, es guatá en todo momento, ¿verdad? Y yo voy a decir a, guatá. ¿Qué es a, guatá? Camino. Re, guatá. ¿Qué es? Caminas. O, guatá, camina. Ya, guatá, caminamos. Y yo con saber que a, re, o, ya me están indicando la persona y si está en singular y plural, fácilmente puedo conjugar. Eh, si quiero llevar eso al pretérito, por ejemplo, a aguatá, reguatá, oguatá, que sería camino, caminas, camina, ¿qué hago? Le agrego, por ejemplo, un sufijo que es curí, curí. Y digo a guatacuri, re guatacuri, o guatacuri. Guatacuri no cambia de Ujú. principio a fin en cada persona. ¿Qué cambia? A, re, o. Ujú. Ya, ro, pe, o. Son los prefijos que indican número y persona. Quiero llevar eso al futuro. Facilísimo. Le quito curi, le agrego ta. Y digo a guatata, re guatata, o guatata. ¿Qué es eso? A guatata caminaré, re guatata caminarás, o Ujú. guatata caminará. Es lo más fácil que existe para conjugar. ¿Y qué es lo que en este caso le planteo a cualquier persona? De las 350 palabras que sepan, y hay un listado, de los 80 verbos más usados, como venir, ir, traer, llevar, Ujú. hablar, escuchar, comprar, Ujú. etcétera. Con 80 de esos verbos yo puedo fácilmente construir una oración. Otro caso interesante. En castellano, los demostrativos Ujú. este, esta, Ujú. ese, es aquel, aquella. Obviamente acabo de mencionar, tienen género y tienen número. Yo puedo decir este señor, necesariamente este señor.
No puedo decir esta señor. Cualquiera más, señor, pues no puede ser esta. Así es. Claro. Y en el caso de esta señora, este señor, esta señora, en guaraní, eso solamente se dice co. Yo digo co caraí, caraí es señor, y co cuña caraí señora. Se usa solamente co, ¿verdad? O sea, si alguien me dice es complicado, yo le puedo demostrar fácilmente que no es complicado. Lo que hay que hacer es estudiarlo, Claro. buscar los maestros adecuados, Claro, y para eso está el Ateneo también, claro. obviamente, y lo importante es que el que conoce estas características que estoy mencionando, fácilmente va a poder, mentalmente va a poder estructurar la lengua. Y te doy un último dato. Sí. Lo que en castellano es, por ejemplo, son los adjetivos calificativos. Yo puedo decir lindo, linda, lindos, lindas. En guaraní solamente se dice poná. No hay otra forma. Exagerando, yo suelo hacer esto con mis alumnos dentro de la universidad. Por ejemplo, no hay poná, ponó, ponás, ponos. Es poná para todos. Yo quiero decir, este señor lindo, cocaraí, poná. Esta señora linda, cuñacaraí, poná. Lo único que cambia es caraí, cuñacaraí. Pero que ya expliqué, esta y poná es lindo, linda, pero se dice guaraní poná. Entonces, hablando de este tipo de situaciones, y la gente que entiende esto, va comprendiendo esto, no va a tener ningún problema. Alto, alta, altos, altas, en guaraní es ibate. Flaco, flaca, flacos, flacas, pirú. Punto. Robusto, obeso, gordo, gorda, gordos, gorda, quirá. Ya está. Esa es la cuestión. Sí, como en cualquier otro lado, a lo mejor existe una especie de leyendas urbanas, que es difícil, que es complicado, que no, para nada, para nada. Bueno, qué alegría me das, y seguro que a todas las personas que nos están escuchando, que ven la esperanza de que no, de que efectivamente el guaraní es accesible más allá de lo que uno pueda imaginar. Y te doy otro dato. De lo que va a encontrar la gente que venga en su momento al Paraguay y que venga así con optimismo, con ganas, es que mezclamos el castellano con el guaraní. Sí, que es otro fenómeno que una parece cuestión, interesantísimo, ¿no? ¿verdad? El yopará, ¿no? Lo El llamamos. yopará, que nosotros, por ejemplo, decimos, usamos más acá el trato así muy íntimo, esto de tratarnos no como venga usted o ven tú, o acá es vení vos. Usamos mucho el voceo, ¿verdad? Entonces es vení, y como en guaraní existe una fórmula para dar una orden y suavizarla, hacer que la orden tenga un carácter de ruego, le agregamos na y decimos, el que va a venir acá va a escuchar mucho, vení na, andate na, contale na. Es como decir, contale por favor o cuéntale por favor, ¿verdad? Pero esa terminación na entra, pero de lleno al castellano nuestro de cada día. Y luego, David... ¿Está qué? Vení que, llevarle que, traerle que. Y es que es la orden cerrada, que no admite ningún tipo de dudas. Es la que se tiene que cumplir. Vení que. Si no, hay algún castigo detrás. Andate que, traerle que, contarle que. ¿Verdad? Eso es muy nuestro. Y mezclamos otra vez las dos. Y decimos, decirle que na. Llevarle que na. Contarle que na. En las preguntas es muy común que nosotros usemos el picó o pió, porque el sufijo va siempre después del verbo. Yo voy a decir ocaru, caru es comer, she acaru, dere caru, ja ocaru. Yo digo ocaru picó, jae, comió él o comió ella. Que allí otra vez una nueva cuestión interesante. Él y ella en guaraní es jae. Ya no hay esa discriminación. Entonces, eso lo que hace es simplificar y facilitar. Y entonces vamos a encontrar el caso de la pregunta, que es muy recurrente. ¿Qué pío querés? Es la pregunta. Sí, es que me estoy sonriendo mientras que te estoy escuchando, porque mis hijas en el colegio obviamente tienen enseñanza de guaraní, Sí. y eso lo pasan bien, porque la didáctica es divertida, pues son canciones, juegos, está Sí. adaptado. Sí. Pero de repente en casa dicen pico pué. Dice, papá. Y en la Bueno. conversación meten ahí un pico pué Sí. que claro, pues uno se queda sorprendido de cómo están integrándolo gracias a esta didáctica, y lo están haciendo suyo. Sí, sí. Y, Interesantísimo. Y de hecho, la gente que ya estuvo acá o la que de acá fue alguna vez y todavía está dando vueltas por el mundo, y están aquellos, entre ellos españoles, que quieren venir,
El tema es que todo esto que estamos hablando, Ujú. toda esta manera de expresarnos, es común, está en la calle. Es decir, no es que uno va a tener que ir a un lugar, a una ciudad, a un pueblo y allí escuchar esto que estamos No, diciendo. no quiere la No, aldea del no. interior indígena, Uno no, puede no. ir al Palacio de Gobierno, puede ir al Parlamento, donde sea, y uno va a escuchar a la gente hablando así. Ujú. Y claro, está el caso ya en una cuestión académica, me Mm, piden a mí, no sé, un parlamentario, alguna autoridad, y hace un discurso como corresponde en castellano y hace un discurso como corresponde en guaraní. Sin embargo, en ese lenguaje desenfadado, de allí de la calle, popularmente hablando entre la gente, lo más común es escuchar esa mezcla, ujú. ¿verdad? Y hablando de guaraní, más allá de que sea una forma de comunicación como Ujú. lengua, como idioma, que tiene su academia también, Sí. que hay que destacar, eh, también es importante, y David sé que usted lo ha dicho, ¿no? Esa que no es posible disociar o separar el guaraní de la identidad nacional paraguaya, ¿no? Es decir, no podemos imaginar un Paraguay Sí, guaraní. donde el idioma obviamente ha tenido, pues en su evolución, en su crecimiento, en su desarrollo, pues un papel esencial tan relacionado con la identidad nacional. De hecho, a mí me sorprende y a los extranjeros que acompañamos a venir también, ¿no? Se sonríen y a mí me encanta, ¿no? Pues como vemos muchas veces en documentos oficiales del gobierno, por Sí. ejemplo, pues pone gobierno del Paraguay, debajo, pues el El equivalente en equivalente a guaraní guaraní, sí. o Ministerio de Obras Públicas y después pues lo mismo, ¿no? Sí, sí, No es sí. posible separar una cosa de la otra, ¿verdad? Y prácticamente imposible. De hecho, mucho de lo que forma parte ya del campo cultural está directamente vinculado al guaraní. Por ejemplo, los nombres de la parte gastronómica, de los platos tradicionales del Paraguay, prácticamente todos están en guaraní. Hoy en día es muy conocida y inclusive fue catalogada como la sopa más rica del mundo, es el Ujú, bori bori, ujú. que es un nombre guaraní que viene de bolí, de bolitas, que son unas bolitas que se hacen con harina de maíz y que se sirven en una sopa, o sea, se cuecen en una sopa y es un plato típico del Paraguay. Está otro que también tiene casi la misma característica, pues lleva carne, un poco de carne por dentro y es el so'o apuá. Ujú. So'o es carne y apuá es redonda, o redondo. En este caso me refiero a la carne, ¿verdad? Son unas porciones de carne, pero con formas redondas, un poco más grandes y la misma cosa, son hervidas. Podemos encontrar el sollo, que es el so'oyo sopí, ¿verdad? Que es carne molida y hervida con verduras. Podríamos encontrar, por ejemplo, el famoso chipá o la chipa, Ujú. que se traduce como unas tortas de harina de maíz con este almidón, por ejemplo. Y vamos a encontrar la otra muy consumida, sobre todo en épocas de frío, muy común, el mbejú. ¿Y son qué cosas? Son palabras que están expresadas en guaraní. Los nombres de los lugares. Ujú. Imposible llegar acá y ya no decir Paraguay. Paraguay ya es un nombre guaraní, correctamente pronunciado Paraguay, que significa el río del mar que desapareció. Ya ves. Antiguamente, como el Paraguay está dividido en dos Ujú. grandes regiones, una llamada región oriental, la otra llamada región occidental, se sabe hoy que lo que es la región occidental antiguamente fue un mar, que hubo una especie de cataclismo y bueno, consecuencia de eso quedó el río. Y el suelo del Chaco es un suelo salino, se han encontrado fósiles marinos inclusive, y bueno, de allí ya uno dice Paraguay, el I es el río, el Gua es de y Pará significa mar. Vamos a encontrar nombres de departamentos, como por ejemplo Amambay, o Caguazú, o Canindeyú, Caazapá, Itapúa, y todos están en guaraní. Ujú. Los barrios acá de Asunción, justamente nosotros en este momento estamos en el barrio en Burucuyá. Así es. En Burucuyá es el nombre de una flor, considerada la flor tradicional del Paraguay, que en castellano el nombre es pasionaria, ¿verdad? Ujú. Bueno, estos lugares acá en Asunción, prácticamente todos llevan nombres en guaraní. Uno habla de los árboles, acá tenemos una buena cantidad de tallí, lapachos, pero la Ujú. gente dice como este tallí. En fin, vamos a encontrar una vinculación con, primero que nada, nombres que están en nuestro entorno, las enfermedades. Un médico que en Paraguay no conoce así las patologías folclóricas.
hay algo que se llama cambirulleré, que en la expresión en la jerga médica se conoce como gastroenteritis. Pero normalmente una madre paraguaya raras veces va a decir, mi hijo tiene gastroenteritis. Lo más común es que diga, doctor, mi hijo tiene cambirulleré. O que tenga, por ejemplo, labio partido, labio leporino, difícilmente ya tiene labio leporino, así tembebó. Tembé es el labio y vos es partido, ¿verdad? Bueno, cosas como esas están allí, pero al salir del ambiente así cerrado donde uno está, como en una cápsula, salir de la cápsula, uno comienza a sentir todo eso. Y si miramos el proceso Ujú, mucho más antes, el guaraní tuvo tremendo, pero tremendísimo valor en las dos guerras que tuvimos. ujú. Eso iba a Una preguntar, porque al final era un idioma, no decir secreto, pero era un idioma que servía para comunicarse y que... y- que tiene unas características muy peculiares acá, ¿verdad? Y eso ocurre con el castellano en cualquier lugar de América, ¿verdad? Hay como una especie de códigos otra vez que se manejan. Y en el caso nuestro eso ocurrió acá. Ya en tiempos de la colonia, los hijos que fueron naciendo de la relación entre españoles y nativas fueron educados y educadas por sus madres, eran indígenas. ¿Qué idioma hablaban? Y hablaban guaraní. ¿Qué idioma aprendieron los hijos? Guaraní. Bueno, eso llega al tiempo de la independencia, pasa una época muy importante en el Paraguay, la del, así entre comillas, dictador José Gaspar Rodríguez de Francia. Él cierra la frontera y obviamente fomenta el uso del guaraní. Luego viene la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay y allí el héroe máximo que tenemos acá, el mariscal Francisco Solano López, un tiempo después de iniciada la guerra, convoca en un lugar llamado Paso Pucú. Paso Pucú es largo, un paso largo, ¿verdad? Ya en territorio paraguayo, a los más entendidos en guaraní, les piden a ellos que confeccionen un alfabeto Ujú, y con ese alfabeto se publican unos diarios llamados periódicos de trinchera, que salían esporádicamente, pero que fueron redactados en guaraní, donde el lenguaje guaraní se utilizaba para generar una especie de burla con respecto a los adversarios, ujú, que escuchado en la lectura por los soldados les levantaba el espíritu, la moral. El periódico llamado Cabisuí. Cabisuí es la avispa, de esas que pican mucho, ¿verdad? ujú. Bueno, y a eso era el Cabisuí, algo que podía picarle a los demás con mucha fuerza. Las batallas allí se vivieron todas en guaraní. Las famosas mujeres que tanto recordó Francisco el Papa eran mujeres guaraní hablantes, no hablaban ni inglés, ni francés, ni castellano, hablaban guaraní. Termina la guerra, el Paraguay queda diezmado, una guerra sanguinaria, de la Triple Alianza contra el Paraguay, queda diezmado el Paraguay y en ese diezmo casi un 80% eran mujeres. Y esas mujeres volvieron a procrear y renovaron la población. De Ujú. casi 1 millón que éramos, quedamos menos de 1 millón al terminar la guerra del 70, la guerra de la Triple Alianza. Y en 60 años, esas mujeres se encargaron de tener cuando menos 10 hijos cada una, o 15 o 20, y otra vez esas madres, ¿qué idioma usaron para educar a sus hijos? Y solamente el guaraní. Llegamos 60 años después, a 1932, el Paraguay entra en la Segunda Guerra, totalmente desigual con Bolivia. Y en ese proceso, nuevamente, la otra figura legendaria, el comandante paraguayo de la guerra del Chaco, el mariscal José Félix Etigarribia, ya mariscal después, él también hace lo mismo que López, declara al guaraní como idioma oficial de las tropas paraguayas y causa estragos. Hay batallas que se pueden decir que se ganaron esas batallas simplemente por usar ciertas claves en guaraní. ¿Ya? Y toda la historia de lo que ocurrió allí ocurrió en guaraní. Por eso es que en la mención que suelo hacer, en el sentido de decir, es imposible entender al paraguayo sin el guaraní, al guaraní sin el paraguayo, en realidad lo que me estoy refiriendo a todo ese proceso histórico que estuvo totalmente cubierto de guaraní. También, obviamente, no estoy negando para nada el castellano y otras lenguas Ujú, que a partir de 1900 se incorporaron acá. Llegaron mucha gente, hablantes del francés, italianos que llegaron a la ujú. Argentina, llegaron acá. Pero las lenguas que tuvieron definitivamente una incidencia enorme en toda la historia del Paraguay, respectivamente el guaraní en mayor grado y obviamente el castellano en segundo lugar.
No, y es increíble para mí, ¿no? Como extranjero que se acerca y que quiere aprender cada vez más del Paraguay, porque hace pues un tiempo estuvimos en el Chaco paraguayo y es sorprendente ya como persona, ¿no? Con interés por los idiomas y por la cultura paraguaya, el que pues la comunidad menonita, ¿no? Tan presente en la zona, eh, habla español con acento muchas veces alemán, Alemán. pero habla guaraní. Sí, Pero habla guaraní. No sí, sé si con acento o sin acento, también. pero habla guaraní y es increíble, ¿no? Cómo las corrientes migratorias que históricamente ha tenido Paraguay también han adoptado el idioma. Notable. Partamos de tu propia patria, que es España. La gente que llegó y sigue llegando tiene un poder de adaptación sorprendente. Yo he conocido a cuantos españoles que han llegado acá y sin ningún problema han aprendido guaraní, se han comunicado con todos, ¿verdad? Hasta mal hablando, perdieron el acento español y, bueno, han hablado como cualquiera de Ujú. nosotros. Sin embargo, respetando siempre todas las Sí. naciones, todas las lenguas, ese fenómeno también se dio con los japoneses, que han llegado acá, han ido a Itapú, al sur del Paraguay, una colonia llamada Pirapó, otra al este, la zona más pujante, el Alto Paraná, y está una comunidad que vive en una colonia que se llama Iguazú. Da la casualidad que ambos tienen ya nombre guaraní. Y ellos que hicieron, aprendieron guaraní y se convirtieron, si no fuera por el rasgo que los Sí. distingue, pasarían por cualquier paraguayo, ¿verdad? No, estoy Eh, pensando, que de hecho tengo un amigo que es coreano de Ujú. segunda generación de Sí, la comunidad coreana. Y es sorprendente, claro, tiene sus rasgos obviamente coreanos y asiáticos, sí, pero en su casa pues habla en coreano, después habla español cuando quiere y eh, también habla guaraní, es decir, claro. es una Y, riqueza increíble. y sumémosle a eso, ¿verdad? Que toda una generación más reciente, pongámosle justamente entre 40, 30 años y menos ya, de gente que comenzó a acceder a a varias otras lenguas, perdón. Ya están de por medio el inglés, el inglés, el francés. Y en el caso nuestro acá muy pegado, hay otra vez un fenómeno. Ujú. Para la gente que en una de esas quiera ir al límite del Paraguay con el Brasil, hay un fenómeno muy llamativo, el yo para, la mezcla Ujú. entre el portugués y el guaraní. Hace pocos días estuve por allí y conversando con la gente, en una parte alguien me decía, ¿y cuáse pineu? Pineu es el neumático, en el vehículo. Y cuá se perforó, tuvo un agujero la cubierta del vehículo. Y cuáse pineu. Y lo siguiente era, yajá, borracharía, ve. Yajá, vamos, borracharía sería una gomería, el lugar donde iban a recauchutar la cubierta, ¿verdad? Bueno, y ese es un fenómeno de frontera. O sea, no solamente es lo que acá llamamos el portuñol, Ya. ¿verdad? El portugués y el español. Un caso de novela es lo que tenemos acá en la frontera. A eso sumémosle el tema del guaraní con el portugués. Sí, no, y efectivamente, porque en las áreas fronterizas y Paraguay las tiene, pues tiene sentido, ¿no? Que exista eso también. Pensando en todas las personas que nos ven, que no viven en Paraguay, que están pensando en Paraguay, una vez que tenemos claro que el guaraní es un idioma accesible, Sí, es accesible, y que tiene un impacto tan fuerte en la cultura, en la sociedad, en nuestra historia, ¿qué tradición paraguaya, qué cosa no deberían perderse para empezar a entender la esencia del Paraguay? y creo que acá hay, para empezar, hay guaraní para rato. Hay un famoso estudio muy divulgado, en este caso que había sido pedido por la UNESCO a un investigador, y la conclusión fue la siguiente, consecuencia del estudio que hizo, más de 6.000 lenguas en el mundo, más de 3.300 lenguas en el momento de la publicación en peligro de muerte. Y con un dato llamativo, cada 15 días, en ese momento del informe, cada 15 días moría una lengua en el mundo, ¿verdad? Las lenguas para estar en peligro de muerte son, de acuerdo al informe, son aquellas que tienen menos de 100.000 hablantes. Al tener menos de 100.000 hablantes, las lenguas están en peligro de muerte. ¿Qué ocurre con el guaraní? Tiene aproximadamente 11 millones de parlantes, no solamente en el Paraguay, sino que en la región. Porque esto de hablar guaraní, al que viene, le puede servir en el Brasil, en toda la frontera con el Brasil se habla guaraní, ¿verdad? Ujú. Mato Grosso, Paraná, y ni qué decir el lado boliviano, Tarija, Beni, Pando, Santa Cruz, son departamentos donde hay
guaraní hablantes. Es la tercera lengua nativa más hablada de Bolivia. Después del aymara y el quechua ya está el guaraní. También acá en la frontera nuestra con Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, son guaraní hablantes. Y en toda la región, inclusive Uruguay, que es Uruguay, siguiendo la misma regla de Paraguay, Uruguay. El Uruguay es un caracol de mar y es el río donde abundan esos caracoles, ¿verdad? El guaraní tiene una característica muy interesante que nombra los lugares por la presencia abundante de algún elemento. Acá, por ejemplo, al cocotero, al coco, le decimos un bocayá. Y el lugar donde abundan los bocayá, los cocoteros, le agregamos t y decimos bocayatí. T significa el lugar donde abunda. Podemos decir, por ejemplo, yataití. Yataí o yataí es una planta y t es siempre lo que abunda. Y uno va a encontrar eso en los ríos, siempre el nombre de un pez y el nombre del río. Acará es el nombre del pez y el río se llama Acaragui. El pez se llama Pirapé y el río se llama Pirapegui. El caracol, otra variedad, es el yatitá y el río se llama Yatitagui, ¿va? Siguiendo eso, en la región, incluyendo Uruguay, que tiene nombres como Uruguay o Tacuarembó, ¿verdad? En la Argentina muchísimo. En Brasil, decir el nombre del estadio más grande del mundo, dicen ellos, ¿verdad? Maracaná. Y Maracaná, que es un loro con nombre en guaraní. En Paraguay hay ciudades que se llaman Maracaná. Y hay otra vez una variedad de loro más pequeño al cual se lo llama Maracanaí. Maracanaí es el diminutivo. Y yo digo, oga es casa, ogaí es casita. Si yo digo yaguá es perro, yaguaí es perrito. Y en este caso, si yo digo Maracaná es un loro y Maracanaí es el pequeño loro, ¿verdad? Bueno, cosas como esa vamos a encontrar. Uno dice, por ejemplo, el centro de la política brasileña y es Itamaraty. Y Ita es piedra, Maná es deforme y Ti es Ti. El lugar donde abundan las piedras irregulares o piedras deformes. El más grande autódromo del Brasil, Yacarepaguá. Yacaré es el cocodrilo, una variedad nuestra acá, ¿verdad? Y otra vez tiene variedades. El Yacarejún, que es el negro, el Yacarepaguá, que es el que lleva el nombre el autódromo, y el Yacaré overo, que es un yacaré que tiene una coloración, digamos, doble coloración. Ese tipo de nombres nosotros vamos a encontrar en toda la región. Y es allí donde, te decía, el guaraní hoy está fuertemente arraigado en la región. Y la persona que viene se va a encontrar con un idioma que tiene una presencia viva. No es algo que uno va a tener que ir a una especie de museo y mirar, y acá está el guaraní, se hablaba acá están unos libros, puedo mirar. O vamos a ir acá a una reservación, un pequeño poblado, donde están los últimos que hablan guaraní. Forma parte de esa realidad y repito, es como que alguien de habla española decida ir a Estados Unidos y ¿qué va a hacer? Va a aprender inglés. O va a ir a Francia y tiene que aprender francés. Va a ir a Alemania y va a aprender alemán. Y hasta hoy nadie murió por hacer el esfuerzo por aprender esos idiomas. Va a ocurrir lo mismo acá. Acá va a ser una cuestión mucho más sencilla al hablar de un idioma muy fácil de aprender. Sí, y muy presente de diferentes maneras, porque incluso esto a los extranjeros llama la atención, ¿no? Cuando hablamos de mitología paraguaya, que es apasionante y daría para hablar otra hora de mitología paraguaya, pero los mitos tienen nombres en guaraní y con unas historias detrás y son mitos, y los que hemos estudiado humanidades y mitología, pues sabemos qué orientación tienen, pero en el caso del Paraguay están vivamente presentes. Sí. Es decir, no es una cosa que haya quedado como ancestral, sino que siguen. Están en el día a día. Sí. Acá es imposible encontrar a un paraguayo, a una paraguaya que alguna vez no haya visto un luisón o un lobisomén, un hombre lobo, que acá le decimos luisón, ¿verdad? La O nasal es la que elimina la N, luisón, ¿verdad? Y ese luisón acá se presenta de muchas maneras. La gente dice, por ejemplo, si ese luisón le pasa a uno por entre las piernas, lo convierte a uno en luisón. Si te lame la frente, también, chao, ya sos un nuevo luisón. Están los casos de Pora, los fantasmas, que acá nos falta uno que por allí desconozca. Lo más seguro es que yendo acá, bueno, acá aparece el señor fulano que alguna vez fue vecino nuestro, y allá ya hay un pequeño oratorio y el que está allí inclusive hace milagros, ¿verdad? Uno va a ir acá, va a recorrer muchos lugares y va a encontrar unos pequeños nichos donde se recuerdan esos nichos del lugar donde por algunas circunstancias falleció una persona. Pero ese lugar se volvió para muchos
en un sitio milagroso. Ahí ese ya hicieron un pozo al lado, la gente quita el agua, toma el agua y se cura, ¿verdad? Ese tipo de fenómenos son muy comunes en Paraguay. Está el otro personaje también muy conocido que es el pombero, que es un ser pequeño de altura, parecido a una especie de mono, ¿verdad? Y que se le aparece, tiene unos superpoderes. Ni Superman es tan poderoso como este, ¿verdad? Que ayuda a la gente, hay veces se molesta y se enoja y al enojarse también deja sus huellas en la persona que no le cumplió, que no cumplió su compromiso con él. Bueno, y vamos a encontrar el Yacir Yateré, que es un niño pequeño, de cabellos rubios, ojos azules, no tradicional de acá, con una varita mágica, que recorre las siestas y si alguna criatura no está dormida en la siesta, el Yacir Yateré se encarga de llevarle, ¿verdad? Le encanta y a veces le deja inclusive loco o loca a la criatura, hasta que interviene algún sacerdote, que acá le decimos Paí, el nombre guaraní, y este nuevamente lo bautiza, lo rebautiza y todo vuelve a la normalidad. Están, por ejemplo, las historias de los entierros, que acá se le dice plata y wiwi, plata de objeto de valor, y wiwi el que está enterrado bajo tierra. Se cuenta que en tiempos de la guerra, de la Triple Alianza contra el Paraguay, en la medida que la población paraguaya entró en retirada, ¿qué hacían? Y para sacarse pesos de encima, cargas de encima, entonces tomaban sus objetos de valor. Podía ser un anillo, aros, collares y monedas, billetes. Ponían una especie de contenedores pequeños y eso ellos, de acuerdo a alguna característica tradicional de un lugar, enterraban allí. La idea era que al terminar la guerra, si todavía continuaban vivos, volver y tomar de nuevo posesión de sus objetos de valor. ¿Qué pasó con aquellos que murieron? Bueno, son los que se le aparecen, se muestran a ciertas personas elegidas por ellos, ¿verdad? Y la persona que encuentra el tesoro, o sea, que a quien se presenta el ánima, el alma de aquel que fue el dueño del tesoro, nunca jamás tiene que contar eso. Si llega a contar, el tesoro se convierte en cenizas, automáticamente. Es decir, está montada la historia de una manera que pareciera cinematográfica, perdón, la cuestión, pero funciona así. Eso es parte de nuestro día a día en Paraguay. Parte del día a día, unido a la cultura, a la esencia paraguaya, a ese guaraní tan presente. Bueno, David, dejamos hoy un saco de temas importantes para un próximo capítulo, pero antes de despedirnos y despedir a nuestra audiencia y emplazarlos al siguiente capítulo, nos gustaría, oye, ¿qué rincón de Paraguay le dirías a un extranjero que quiere conocer Paraguay, que hay muchos en Paraguay, sí. pero bueno, uno que a ti te resulte especialmente bonito, emotivo o interesante? Bueno, de hecho, uno de los lugares más atractivos, que inclusive están cantadas en varias obras, aparecen los nombres de estos lugares, pero me voy a remitir a uno, que es el famoso lago Ipacaraí, que no está muy lejos de Asunción, No. y que tiene unas ciudades que son muy conocidas, San Bernardino, que es la capital veraniega del Paraguay, y la otra, una ciudad con un estilo, hasta diría colonial, que es Areguá. La ciudad de la cerámica. Sí, la ciudad de la cerámica, donde la gente no solamente va a poder observar el lago, la gente misma allí, la producción de frutilla, que es muy tradicional, y obviamente el tema de la cerámica, una obra de artes tremendas que los artesanos de Areguá preparan. Otra puede ser, por ejemplo, Itá, que es la ciudad del cántaro y la miel, ¿verdad? La miel negra, que con esa se prepara el pan de miel, unos dulces, que están allí en la calle para que la gente al cruzar pueda adquirir y consumir, ¿verdad? Hay otra que es la capital espiritual del Paraguay, que es Caacupé, ¿verdad? Donde la gente se congrega, así como ocurre con Guadalupe o con la Virgen de Lourdes, etcétera. Acá en Paraguay es la Virgen de Caacupé el 8 de diciembre. Hay unas peregrinaciones enormes de casi 2 millones de personas anualmente y es un sitio emblemático en Paraguay. Otro sería ya el este del Paraguay, la zona dedicada en este momento a la agroindustria, donde está la represa de Itaipú y donde tenemos otros elementos muy interesantes de conocer. Has dicho Itá y yo recuerdo de esa laguna, charca que hay, ¿no? Sí, ¿No? de yacaré, sí. Llena de yacarés, que es un animal que antes de referencia.
que aquellos que tengan niños podéis ir porque es increíble ver a los yacarés allí en aquella laguna en mitad de la ciudad, donde de vez en cuando algunos Sí, salen, sí. siempre cuentan, ¿no? Y bueno, pero lo vuelven. Y es curiosísimo esa historia porque no saben cuántos hay. La población, estuve leyendo, de que aquello se fue multiplicando y que somos muy numerosos. Interesante, esa laguna siempre existió, nunca jamás se agotó. Es más, tiene toda una leyenda detrás, que uno de los pocos sitios donde el agua existe en todo el tiempo, ¿verdad? En todo el tiempo. Y se cuenta de una sequía muy grande que afectó al Chaco, y en esa sequía murieron, pero una cantidad tremenda, muy grande de animales, entre ellos los famosos yacarés, y que se hizo en su momento rescatar a todos los yacarés que en ese caso se pudo rescatar y fueron destinados a distintos lugares. En el caso de Itá, fueron a parar a la famosa laguna. Y desde el tiempo que, estamos hablando de unos 30 y pico de años, en que fueron a la laguna de Itá y hasta hoy están allí. Son motivos de atracción de mucha gente. De hecho, el lugar tiene una valla de Sí, protección, todo. hay un parque infantil y bueno, Hermoso lugar, hermoso. está bien planteado para pasar ¿Verdad que sí? una buena tarde. David, profesor, muchísimas gracias por estar aquí. Con nosotros hemos aprendido mucho y nos veremos muy pronto. Muy pronto y gracias, Jacinto. Un saludo a todos los que nos están acompañando siempre. Seguro que sí. Y nada, ya sabes que si te ha gustado este capítulo, este contenido, pues no olvides hacer, pues ya sabes, un me gusta, compartirlo con aquellas personas que les pueda ser interesante o seguirme en redes sociales y suscribirte a este canal para seguir aprendiendo sobre Paraguay, pues con esta perspectiva, pues de uno que lleva aquí unos años ya, pero que no deja de aprender cada día sobre Paraguay para que tú también aprendas y que sepas qué es Paraguay si estás pensando en venir a Paraguay. Cuídate, nos vemos, chao.